enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de la palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, aparte de los tales, pero gran ganancia a la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en mucha codicia necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, vamos a ver. Dice así en la palabra de Dios: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme la piedad. Bueno, vemos en aquellos tiempos había mucha doctrina. Los judíos mismos tenían la doctrina de los saduceos, de fariseos, que dice que no vino todavía su Mesías, y los judíos creyentes dice que ellos quieren seguir a las tres doctrinas, como dice en Marcos. Ya encontramos nosotros Marcos 9, que dice que Pedro no entendía. Vamos a ver Marcos 9. Marcos 9 puede leer desde podemos leer desde 2. Dice la palabra de Dios: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blanco. Y le apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oí. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendió ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que había visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Amén. Hasta ahí nomás vemos la transfiguración de Jesús a los discípulos. Y veía, dice, a Elías, a Moisés y a Jesús. Después quedó solo. Entonces Pedro dijo, dice en el 5:9:5, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti y otro para Moisés y otro para Elías, porque no sabía qué hablaba, que pues estaban espantados.
entonces vino una nube. Vemos acá entonces, Pedro quería seguir por los tres, porque acá Elías representa los profetas y Moisés representa la ley. Y entonces acá lo que le está mostrando el Señor en la transfiguración, que va a desaparecer, ya terminó, ya va a terminar ya la ley cuando Él muere y resucita, porque esto está hablando, le está mostrando el Señor antes de la muerte, porque le dice que no cuente a nadie hasta que el Hijo del Hombre, dice en el 9, y descendiendo ellos del monte, le mandó que a nadie dijese lo que había visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Vemos nosotros, Marcos se escribió, vamos a ver ya, Marcos. ¿Quién? El hermano que vino con la esposa. Ajá, pase hermano. En el año 65 a 70 después de Cristo. Escuche bien. Este se escribió en el año 65 al 70 después de Cristo. Y el Señor está recién acá mostrando la transfiguración que Él vio que va a terminar la ley. Ya le enseñaba a los discípulos, pero los discípulos no entendían. Dice, estaba espantado, dice, con miedo. Y dice que vamos a hacer 3 entramadas, dice. Y hagamos 3 entramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. ¿Qué quiere decir eso? En el 5 está eso. Acá quiere Pedro seguir por los 3 ministerios. Quiere el descanso. Quiere ser la protección, porque la entramada, por ejemplo, sabemos que es para sombra, para una protección, ¿cierto? Y entonces así quería seguir por los 3 ministerios, por la ley y por los profetas y por el ministerio de Cristo. Y entonces acá después le dice el Señor, dice, pues acá en el 6 mismo dice, aclaró. ¿Puedo agregar algo? En el tiempo de Jesús, cuando hizo la entrada a Jerusalén con el asno, dice que estaban con las palmas, esa era la enramada. Y eso significaba que le daban la gloria, dice que tiraban palmas a su paso. Y así también el mismo significado en eso, querían darle la gloria a los 3. A los 3. Entonces así también nosotros vemos que hasta hoy en día muchos hermanos quieren ir por los 3 ministerios. No divide el ministerio pasado, el ministerio de los profetas, que los profetas hablaban por el tiempo de Jesús, que Jesús va a venir a morir en la cruz. Todos los simbolismos hacía ellos mostrando la muerte y la resurrección de Cristo. Pero cuando vino Cristo ya no hay necesidad que muestre el simbolismo, sino ya se cumplió ahí ya lo que ellos hablaron. Se terminó ya el ministerio de los profetas. Ya ellos tienen que ya confirmar que Cristo, el ministerio de Cristo es lo que sigue. La consumación de los tiempos. Consumación. ¿Y sí? De las profecías. Sí, ya consumió, o vamos a decir directamente, terminó. Porque cumplió todas las profecías. Sí, todas las profecías, porque la profecía venía hablando por la muerte y la resurrección de Cristo, que ahí va a destruir el pecado desde Adán hasta la venida de Cristo. Ahí se terminó. Y entonces, Pedro no entendía lo que quería acá enseñarle el Señor Jesús. Y no sabía lo que hablaba, dice, pues está espantado, tenía mucho temor. Entonces vino una nube, dice, que hizo sombra, y desde la nube, dice, una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Ahí le está diciendo
vino una nube, vino la presencia de Dios que hizo sombra, que vino como una protección. Desde la nube, desde la presencia, una voz decía, este es mi hijo amado, dice a él hoy, queriéndole decir que este ministerio es lo que va a seguir. Cristo crucificado. Y Cristo crucificado, en Lucas 24, ¿qué dice? Que es necesario que Él muera y resucite para que se predique el arrepentimiento de pecado. ¿Y qué es la cabeza del pecado? La incredulidad, porque a Adán le habló Dios y no creyó a la voz de Dios, sino creyó a Satanás. Entonces no comáis, le dice este árbol, no crea a Satanás. Y ya sabemos que no es árbol Satanás ni no es víbora, pero pone como un ejemplo para entender en lo espiritual. Entonces vemos que ahí no creyó Adán a Dios, sino creyó más la voz de Satanás. Y ahí vio que murió nuestra fe, esa plena seguridad en Cristo. Nadie puede tener fe en Cristo. Por eso la cabeza del pecado es la incredulidad en el sacrificio de Cristo mismo, porque desde lo antiguo ya se viene, los profetas venían anunciando el sacrificio de Cristo, que ahí se va a destruir el pecado, el mismo demonio, el mismo Satanás, que es la incredulidad. El que trae la incredulidad, que es la naturaleza satánica, que es Satanás mismo. No creemos a Dios y ahí murió nuestra fe, porque si no morirá, le dice. Murió nuestra fe. Ya ningún hombre puede tener fe y por lo tanto no puede ni un hombre sentir la paz, gozo, alegría, amor. No, ni una cualidad de Cristo. Murió Cristo. Primeramente la fe y después el amor, gozo, paz, alegría, toda la cualidad de Cristo. Murió ahí. Por eso en Gálatas, nosotros dice, Gálatas 3, dice, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ahí entregó la fe, ahí podemos tener fe, ahí otra vez tuvo vida, ahí puede creer el hombre a Cristo crucificado, que Él trajo el perdón de pecado. Y entonces vemos acá que acá le está mostrando antes, acá también quiero sacar una cosa, que esto es 65 al 70, después de la muerte de Cristo ya. Acá se escribió recién esta transfiguración que Él estaba Dios mostrando antes de la muerte de Él, porque acá dice que no le cuente, en el 9 dice, 9:9, y descendiendo ellos del monte, le mandó que a nadie dijese lo que había visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y eso se escribió recién en el año 65 al 75. Por eso tenemos que llevar hacia atrás y atraer otra vez hacia Dios, que es la muerte y la resurrección de Cristo, para que pueda entender bien la Escritura. Y esto está hablando los 4 evangelios, ya decimos que tenemos que dividir la oveja perdida de Israel, y tenemos que viene a ser lo que ya dejaron toda la ley, ya en esos tiempos, y ellos los que se convirtieron. Y después los fariseos, que es también Israel, que no cree su Mesías, dice que no es su Mesías, hasta ahora ellos están esperando. Y después, eso encontramos en Juan 9:22. Y después, Saduceo dice que no hay salvación. Eso encontramos en Corintios, en Tesalonicenses. Y samaritanos, los 10 tribus de Israel que se fueron a Siria en 722. Son 4 grupos de judíos ahí. Entonces por eso había mucha contención. Y acá vemos que Pedro y eso
no entendía mismo lo que le dice el Señor. Y acá lo que quiero también mostrar es que para que usted vea esta conversación o esta transfiguración que hizo el Señor, esta enseñanza, fue antes de la muerte de Él. Y se escribió recién en el año 65 al 75, después de la muerte de Cristo ya. Por eso tenemos que llevar hacia atrás, como en hebreo, presente, pasado y futuro, quiere decir la misma cosa. Y la palabra se escribió en arameo y en hebreo, pero después se traduce en distintos idiomas. Pero se traduce muchas cosas en futuro o en pasado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado para interpretar así nomás la palabra de Dios. ¿Puede cambiar el significado si está en un tiempo diferente verbal? ¿Puede cambiar el significado? El significado. Entonces, ¿es verdad lo que dicen? Creo que hay una... no sé cómo llamarlo, si es religión o que los judíos mesiánicos, que ellos dicen que la Reina Valera, como nosotros la tenemos, que está mal traducida muchas cosas. Muchas cosas. Ellos tienen una Biblia en una columna en hebreo y una columna, una traducción, según ellos, es la traducción más fiel que hay de la Sagrada Escritura. Sí, está mal traducida, pero sí, según también el idioma de ellos no está mal traducida, porque futuro, presente y pasado quiere decir la misma cosa, porque como encontramos nosotros en Isaías 53, por ejemplo, como cordero fue llevado en el matadero, y falta todavía 700 años para que muera, y parece que ya sucedió, fue llevado, dice, y en otra parte muestra como ya que pasó como futuro la muerte y la resurrección de Cristo. Y entonces tenemos que tener cuidado para que nosotros podamos explicar bien la palabra. Y entonces vemos acá, está contando acá en Marcos, que es que si nos llevamos hacia atrás, vamos a esperar la segunda venida. Vamos a esperar la segunda venida. Eso es lo que pasa. Entonces traducimos mal nosotros. Y está hablando acá de la muerte y la resurrección de Cristo acá. Se escribieron 65 al 75, 70 años después. Pero acá está recién contando lo que antes de la muerte de él, lo que le estaba enseñando a sus discípulos, ya que va a terminar la ley cuando él muere en la cruz. Entonces tenemos que llevar hacia atrás, hacia la muerte de Cristo esto. A la abolición de la ley. Sí, por eso tenemos que dividir bien la palabra de Dios. Y vemos nosotros acá, estamos leyendo Timoteo 6. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice, y a la doctrina que es conforme la piedad. Porque había mucha doctrina del mismo judío, traía confusión. Como digo, que los saduceos dicen que no hay salvación, morimos y termina, ya. Y también los fariseos dicen que no es un Mesías, y era judío. Y los judíos creyentes, que es Juan y Pedro y eso, quiere seguir por los tres ministerios. Y Pablo acá le dice, por eso, que si no se conforma a la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Cristo crucificado, ese perdón de pecado, que ese ahí solamente lo que nosotros vamos a ser despojados del pecado. Otra doctrina te va a traer solamente confusiones, te va a debilitar tu fe. Entonces no hay salida de pecado. Y si alguno dice no se conforma, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de vuestro Señor Jesucristo, vemos nosotros en Gálatas, vamos ahí, 2:11, como a Pedro, Gálatas
2, 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le recití cara a cara, porque era de condenar. Y acá que lo que Pedro hacía, que él decía que si nos sigue por la ley y por la enseñanza de los profetas y por la enseñanza de Cristo, no puede tener salvación. Entonces tiene en poco el sacrificio de Cristo. Claro, pues, veo que hay una parte que dice que si abrazamos la ley, es como que rechazamos a Jesús en cierta forma. Porque, Y sí, porque rechazamos. estamos pretendiendo ser salvos por nuestras obras. Obra otra, sí, exactamente. Entonces ahí tenemos, es débil de la fe, le dice a esa persona. Dice, recibí a lo débil de la fe, dice, pero no para contender sobre opiniones. Nosotros no podemos contender porque no entiende todavía. Entonces vemos acá, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le recití cara a cara, dice, porque era de condenar. Porque nosotros encontramos mismo ya ahí en Marcos. Dice, vamos a hacer 3 entramadas, dice. No entendía, dice, lo que le quería mostrar el Señor Jesús. Que ya se va a terminar los otros ministerios, del profeta y de la ley. Por eso se desvanecieron a otras 2 imágenes y quedó solamente la Señor. Quedó solamente el Señor. Desapareció. Yo sinceramente no sabía qué significaba eso. Desapareció ahí. Elías era figura de los profetas y el otro era de la ley, Moisés. Y entonces desapareció. Y entonces Pedro no sabía lo que quería decirle ahí. Entonces tenía temor, no entendía. Y dice, haremos 3 entramadas, 3 descansos, por los 3 vamos a seguir. Como hasta hoy en día los hermanos vemos que lo que no entiende quiere seguir por los 3 ministerios. Por ejemplo, los adventistas. Y sí, mucho mismo, mucha iglesia, alguna cosa hace y otra cosa. Al no entender bien, por ejemplo, hay algunos que no come cerdo, otro guarda sábado, otro se pone el velo. Mucho simbolismo hace todavía otro bautismo, porque siendo que dice la palabra que el bautismo es hasta cuándo. Eso está en Mateo 11, 13. Fíjate otra vez, veo que hasta cuándo dice los profetas y el ministerio de la ley es hasta cuándo. Y el último ministerio que fue dado de la muerte y la resurrección de Cristo, el simbolismo, es hasta cuándo, el último. Y para nosotros tampoco nos fue dada, porque dice en Romanos 2:14, fíjese. 13 dice, porque todos los profetas de la ley profetizaron hasta Juan. Y después ya terminó. O sea, Juan fue el último profeta. Profeta para Israel, no para nosotros. Nosotros no teníamos ni parte con la ley. Y vemos ahí, fíjate un poco, 2:14 de Romano. 2:14. Y de hecho también alguno puede ver, de hecho, a donde dice que a los gentiles no le enseñe de la ley. Hecho 21. 14 Romano dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Vemos, los gentiles no tienen ley, pero nosotros ¿qué ley hacemos? Pedimos perdón, y entonces ahí tenemos la salvación. Por eso Pedro, por ejemplo, quería otra vez judaizar a los gentiles. Y los gentiles, por eso Pablo le recití cara a cara, dice, porque era de condenar. Decía que si los gentiles también no cumplían la ley, no iba a tener salvación. Entonces el sacrificio de Cristo está por demás.
Y después dice en Hechos, ¿quién me lee? 21:25. 21:25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Que ellos no se tengan nada de la ley, nada. Para ellos no es para los gentiles, solamente a ellos tenemos que predicar. Ellos son idólatras, entonces que de eso tiene que dejar, se tiene que humillar de la idolatría a ellos. Entonces ahí vemos que los gentiles no tienen nada que ver, y al no dividir bien la palabra, hasta hoy muchos hermanos, mucha iglesia, no tenemos que hablar mal tampoco de la iglesia, pero estamos diciendo nada más nosotros conforme la palabra, porque nosotros, ellos hasta donde sabe, Dios que da, porque si no sabe que, si no es revelado a ellos, no, dice, para el Señor está parado, dice, recibí a lo débil de la fe, no para contender sobre palabras, dice, sobre opiniones, sino Dios que lo que come, legumbre come, dice, para el Señor está parado, y si come todo, si a vos está revelado de todo, bueno, gracias al Señor, y bueno, y no vamos a contender ni formar divisiones, ese espíritu viene ese espíritu de no querer escuchar, no queremos respetar a nuestro hermano, su ministerio, tomamos divisiones, esos son pecados. Nosotros, no escuchar las opiniones de los demás. Nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios mismo. Si dice mal, dice recibir lo que es bueno, pero no mostrándole desprecio, no tomando esa maldad, ira, contención en tu alma. Entonces, si nosotros fue revelado, come todo, pero no es para contender sobre opiniones con otros. Si orás por tu hermano, para que pueda también, Dios, que abrirle a ellos, amar a tu hermano. Por eso nosotros nunca hablen por otra iglesia, nunca, pero podemos nosotros orar por ellos para que el Señor les dé entendimiento de la cruz de Cristo, porque ellos son débiles en la fe. Inclusive no era para ellos la ley, y ellos siguen la ley porque muchos hacen bautismo, Santa Cena, como dice, al no entender, por ejemplo, dice en la Santa Cena, ahí dice Pablo, a mí también me fue revelada, dice, antes que Cristo muriese en la cruz, la noche que iba a ser entregada, pedazó pan, dice, y le dio, este es mi cuerpo que va a ser molida por ustedes. Y dice, la copa, dice, es la sangre de Cristo, dice que es, ¿quién es? ¿Quién es? Chapa, dice. ¿Pasa? ¿O está apurado? ¿Está apurado? ¿Pasa? Papi, no podemos, vio que a lo que no entiende, déjalo. Hablarle de la cruz de Cristo, que tenemos que humillar. No vaya a contender, Dios, que ya la ley se terminó. Si se quiere bautizar, que se bautice. Eso no le hace mal, no le va a hacer mal ni menos. Si quiere tomar Santa Cena, que tome. Y dice Pablo también que la noche que fue entregado, dice Cristo, iba a ser entregado, dice, este es mi cuerpo y esta es la copa, que el nuevo pacto, dice, por la sangre de él. Y después dice, esto haga en memoria de mí hasta que yo venga. Ay, ¿qué dice? Muchos creen que va a venir en la segunda venida, sino, ahí dice, cuando él, Dios, se murió, se fue a preparar morada para nosotros, a preparar lugar para nosotros. Ahí se fue y destruyó a Satanás, mató el poder de Satanás, y después resucitó, él vino después. Así como me voy, vengo, dice. Él hizo una visión, una transfiguración también. Y así, él como se fue a preparar lugar, murió ahí,
le mató a la vida de Satanás el pecado y después resucitó el vino. Entonces él de eso está hablando. Y la noche que fue, iba a ser entregado, eso está haciendo Cristo, está mostrando su muerte y la resurrección de Cristo. Está mostrando por su cuerpo se va a ir nuestro pecado. Ahí va a morir el pecado, ahí va a morir Satanás en el cuerpo de Cristo. Y después él va a resucitar ya en fe, gozo, paz, alegría. Entonces ya su espíritu ya resucita, ahí viene ya y quedó con nosotros. Y ahora cada uno arrebató su alma, tomó de la mano de Satanás. Ese quiere decir arrebatar. Te tomó tu alma en fe, gozo, paz, alegría en el aire. En tu alma es el aire. El viento, que ese es el ministro. Él hizo al viento el ministro. Que hablamos ahora, nuestra alma habla. Cuando no tenemos más alma, ya no podemos hablar ya de Cristo. Ya no podemos ser ministros de Cristo. Ministro para presentar la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, vemos acá que dice, Gálatas dice, pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé pues también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todo, si tú siendo judío vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por obra de la ley. Por cuanto por la obra de la ley nadie será justificado. Por la ley nadie tuvo salvación. Y entonces acá Pedro ya escuchaba el mensaje de Pablo a los gentiles, le predicaba que Cristo vino a morir en la cruz para perdonar el pecado. Todo presentaba la cruz de Cristo. Y ahí también le dice, ya que terminó. Pastora, entonces, ¿qué pasó con la gente de la antigüedad? En la antigüedad, cuando ese se encuentra en Lucas, estaba en un lugar, en un paraíso, en un lugar en el seno de Abraham. Y entonces ahí estaba descansando, esperando. Por eso dice que cuando Cristo vino a morir en la cruz de Mateo 27, 51, 52, 53, por ahí dice que se abrió la sepultura. Y también, y dice que se levantaron muchos cuerpos. Entonces eso no está hablando literalmente. No. Está hablando de su alma que le da y se va en Jerusalén, dice. Y en Jerusalén es Cristo. En fe, gozo, para alegría le dio la salvación. Y entonces también encontramos también estaban aguardando nomás a que se cumpliera. Hasta que venga Cristo, porque dice también en Hebreo que dice que ellos murieron todos sin haber recibido lo prometido. Y ellos ahí estaban esperando. Por eso él dice en Efesios, se fue en la parte más baja de la tierra el Señor Jesús, en ese seno, para sacar esos cautivos que creyendo murieron todos, Noé, Abraham, todos bajo la ley, que murieron. Ahí le dio la salvación. Ellos primero, dice, no perseveraremos de ellos, dice. Dice, primero ellos tuvo la salvación, los que durmieron en Cristo. Ese habla de los que murieron antes de la muerte de Cristo, no por nosotros que ahora morimos y después vamos a resucitar después. Los que murieron en Cristo es antes de la muerte y la resurrección de Cristo. Ellos le dieron salvación. Cristo, La primicia, digamos, de parte de ellos, ¿no?
le dio la salvación, le dio la fe, gozo, paz, alegría y llevó con él. Ellos primero y después nosotros que vamos aceptando, vio que también tenemos la salvación. Hasta ahora sigue la salvación, nos arrebata de la mano de Satanás. En el aire, en nuestra alma, no es tu cuerpo, con el alma. Con el soplo o con el viento como en el aire, ese es lo que arrebata. Sí, porque En la nube, esto se descompone nomás y forma parte de la tierra, ¿no? eso sí, y el alma es lo que te arrebata, que quiere decir que te da la fe, gozo, paz, alegría. Al aceptar a Cristo te arrebató ya, te tomó, te arrebató de que ¿dónde? De la incredulidad, del otro Dios éramos vuestro padre, eras el diablo, dice en Juan 8. 43. Nosotros, nuestro padre era solamente creíamos a Satanás antes. Él es lo que nos gobernaba desde Adán hasta la venida de Cristo. Y todo lo que va aceptando, entonces tiene ya la salvación. Y los que murieron antes, Dios que se fue en la parte más baja, en esa cima, en ese lugar de paraíso, seno de Abraham, como quiera llamar, en distintas formas le llaman. Yo malinterpretaba ese pasaje, yo pensaba que él había descendido al infierno por la gente que No, él no se fue, porque a los que se van al infierno ya se predicó también antes. Los profetas ya venían predicando, primero hasta Isaac se predicaba, y después de Jacob agarró él para su pueblo Israel. Igual el hombre ya en sí mismo lleva el concepto de lo bueno y de lo malo, así que... Dice mismo, por la naturaleza mismo, dice en Romanos 1, el hombre no puede negar la existencia de Cristo, porque por la naturaleza mismo que él hace, Dios ya ve el hombre la existencia de Dios, dice. Si es que, y además ya se predicaba mismo a ellos. Entonces murieron y entonces se fue ya al infierno. Ya fue condenado. Y los que murieron en Cristo, los que duermen, dice mismo, en Cristo. Eso está en Tesalonicenses, ¿quién me lee? Y después está en Corintios, porque ahí entró la enseñanza de los saduceos, que dice que no hay salvación, y los judíos se preocupaban de lo familiar que ha muerto antes, entonces no tiene salvación. 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Vemos que ahí, por ejemplo, está diciendo, porque entró la enseñanza de los saduceos, que no va a haber salvación. Entonces le traía confusión y entonces se preocupaba de la familia que moría. ¿Qué pasa entonces? Y le dice Pablo que ellos primero van a ser arrebatados. Nosotros no vamos a ser primero, sino ellos primero, los que durmieron en Cristo. Y muchos, estos se predican hoy en día confundiendo los hermanos. Le dice Dios que predica cuando está en el velatorio, dice, nuestro hermano es salvo y el Señor cuando viene, Él va a resucitar, dice. Y está muy equivocado ya ahí, ya venimos a hacer lo que confundir, traemos ya falsa doctrina ahí. Por eso el Señor quiere que dividamos bien la palabra, porque trae incredulidad solamente. Eso ya trae Dios que no podemos poner ni sacar la palabra de Dios. Tiene que ser tal y cual, pero eso solamente pidiendo perdón cada día va y aumentando. Claro, como la gran mentira que se le enseña a los pobres
el católico, que cómo llama que el purgatorio, por ejemplo, que uno va a purgar su alma ahí para ganar la salvación. Pero nosotros mismos también estamos diciendo también, cuando predica en el velatorio, por ejemplo, que nuestro hermano es hijo de Dios y dice, el día que viene el Señor Jesús va a resucitar, dice. Porque cree que ese muerto en Cristo no sabe el por qué. Ahí porque entró la enseñanza de los saduceos, por eso él confirmó, Pablo ahí, que sí que ellos primero va a ser arrebatados, ellos primero va a tener salvación. Y después nosotros, y ahí que dice con voz de mando, con voz de arcángel, porque ahí ya tiene autoridad la voz de Dios cuando él, de Cristo cuando él murió y resucitó. Ya tiene poder para darte perdón de pecado, para transformar, para arrebatar de la mano de Satanás, de la incredulidad a la fe, de la maldad al amor. Ahí ya está arrebatado, tomado de la mano de Satanás. Ya no sos hijo del diablo, sos hijo de Dios ya. Te arrebató en la nube, dice. ¿Y qué es la nube? La presencia de Él en fe, gozo, para alegría te arrebató, para que vos sientas el poder de fe, gozo, para alegría. A Él no vamos a ver, pero vamos a ir sintiendo a medida que por primera vez, cuando pedimos que somos pecadores y pedimos perdón de la incredulidad, y después vamos a ir, Dios que Él va a ir más y más, va a ir formando la vida de Él en nosotros, va a ir arrebatando más y más, va a ir tomando más y más en el aire. En el aire quiere decir el alma o el soplo, el viento, como dice Él hace en Salmo 104, dice Él hace ministro, dice del viento, Él lee esa parte. Entonces, en el aire, en la nube, dice, en la presencia de fe, gozo, paz, alegría, esa es la nube. Y como dice, Él va a vender, nosotros a veces, yo antes creía también que Él va a venir en la nube del cielo y va a tocar la trompeta, y la trompeta es la palabra de Dios, que Él vino y murió en la cruz. Esa es la última trompeta, no hay otra palabra ya para nosotros, para venir, para perdonar nuestros pecados y para arrebatar a cada uno de la mano de Satanás. Y en nuestra alma es el arrebatamiento en el aire, por medio de la presencia de Dios. Todo es natural para entender en lo espiritual. Apocalipsis 1:6. 104. Son símbolos nada más. Son símbolos. Símbolos. Y no entendemos. Y al no entender, todo entendemos en lo natural, y ahí ya entendemos mal. 104 primero. Hay cosas que son literales y cosas 104, que 3 son... y 4. Sí, escúcheme nada. Establece sus aposentos En entre el las agua. aguas. El que pone las nubes por su Carroza. El que anda sobre las alas del viento. El que hace a los vientos sus mensajeros. Ahí muestra como viento. Y acá en Tesalonicense como aire muestra. Y ahí, por ejemplo, como viento. Y dice que Él habita, supone su aposento en el agua. En la palabra habita Cristo. Esa fe, gozo, paz, alegría, amor, habita en la palabra. Y ahora, por ejemplo, ¿qué está haciendo? Él está habitando en esta palabra. Yo soy un instrumento nada más. Es lo que está hablando a nosotros. Yo no. Por eso tenemos que pedir mucho esa incredulidad. La palabra, desinterés, no te toca, te cansa la palabra, te atormenta o a veces te divaga la mente. Y después ahí dice que hace, dice, ¿cómo dice el Que hace a los vientos sus mensajeros y a la flama de fuego sus ministros. Dice a los vientos le hace su ministro. Y somos como flama de fuego. ¿Ve que se mueve el fuego? Y así nosotros, esta palabra de la cruz que nosotros presentamos, mostramos el pecado, la incredulidad, la maldad, cansancio, tormento, sueño, pereza, cuando nosotros estamos escuchando la palabra, y entonces ahí pedimos perdón y va a quemar, va a destruir como fuego, va a consumir a Satanás. Ese cansancio que tenemos para escuchar la palabra, desinterés, no te toca divague de mente, no te toca la palabra, ese es
pecado, ese es Satanás, y tenemos que tirar en la flama de agua, de fuego. Nosotros somos ministros de fuego. Cuando estamos ministrando la palabra, tenemos que mostrar el pecado para que sea quemado el pecado a Satanás mismo. Por eso pedimos perdón. Pedimos perdón. Y entonces ahí vemos que habla simbólicamente para entenderlo espiritualmente. Como ahí en Apocalipsis también leemos que dice Osuna 1.7 que Y dice: aquí que viene con la nube y todos los ojos le verán. que le tropezaron y todos los linajes de la tierra hará lamentación por él así. Amén. Vemos ahí, todos ojos le verán. Y ahí dice naturalmente, vos le podés, cuando viene Cristo, que nosotros pensábamos así también, vos le vas a ver que Jesús va a venir, uno dice va a tocar la trompeta, dice, y va a venir de la nube, y todos ojos le verán, dice. Pero esto quiere decir ahí, que Él va a venir en la nube, dice, la nube de la fe, gozo, para alegría, cuando Él resucitó, y entonces toca la trompeta, en la última trompeta, que es lo que venía tocando los profetas, que un día Cristo va a venir a morir en la cruz, y Él ya ahí, ya cumplió, entonces esa es la última trompeta, que Él ya murió en la cruz para perdón de pecado, esa es la trompeta, y cuando pedimos perdón, nosotros vemos espiritualmente, podés ver a Jesús. Jesús no es ni un... yo antes creía que cuando creía también así en lo natural, creía que era un viejito que vamos a ver. Me imaginaba así. Y un día el Espíritu... Un hombre con los cabellos blancos. Sí. Y Cristo es fe, gozo, paz, alegría, amor. Es espíritu. ¿Cómo le va a ver? Espiritualmente, por fe, cuando pedimos perdón de esa incredulidad desde Adán, que traemos esa tendencia, y entonces le pedimos perdón porque le ofende, estamos en nuestro delito y pecado, muertos en vuestro delito y pecado. Ahí nos resucita a nosotros en fe, gozo, paz, alegría, sentimos, y espiritualmente es por fe, vamos a sentir esa gozo, paz, alegría, toda la cualidad de Cristo. Todo ojo le verán, dice. Y lo que pide perdón nomás también, lo que no reconoce que es el Salvador, que es pecador, no va a tampoco ver, no va a tener fe tampoco. Entonces, pero ya puede ver todo ojo, para todo está para ver a Cristo, porque Él vino en la nube, en su presencia, resucitó. Y bueno, estos son todos espiritualmente, naturalmente, para entender en lo espiritual. Y también encontramos nosotros Juan, a donde dice la paz os dejo, 14 más o menos. ¿El que era? De Juan, la paz os dejo. Juan. Juan, léanos 14. La paz os dejo, 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amareis. Os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Sí? Sí. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Más para que el mundo conozca que ama al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos. Vemos acá, antes de su muerte, dice acá, voy y vengo. Entonces, ese es, vio que mucho no entiende y cree que habla de la segunda venida. Ese cuando él
va, como dice acá mismo, en el, a donde dice, voy pues a preparar morada para vosotros. 14:1. No se turbe vuestro corazón. 14:1. 14. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Sí. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Este está hablando la conversación con los discípulos antes de la muerte. Ahí dice que voy y vengo, dice. Me voy a preparar morada para morar en fe, gozo, para alegría. Voy a matar la vieja creación a Satanás. Voy a destruir ese pecado de incredulidad, de maldad, sufrimiento o todo lo que de Satanás produce. Porque nosotros estábamos en Satanás, morábamos en Satanás antes, en incredulidad teníamos otro Dios, moraba en nuestra alma, tenía otra tierra, tenía otro cielo, otro poder, cielos viejos pasaron más, ahora cielo nuevo y tierra nueva. Entonces ya ahí destruyó el cielo, el poder viejo, la incredulidad, la maldad, el sufrimiento, la enfermedad, la miseria, todo lo que pasiones, drogas, todo el sufrimiento, ahí habitamos, esa era nuestra tierra. Como dice en Mateo 27, 51, dice que la tierra tembló. ¿Y qué es lo que tembló ahí? Satanás, esa incredulidad, esa maldad, todo se fue destruido y la roca se partió, esa incredulidad se destruyó. Y entonces se fue a preparar morada, porque nosotros morábamos en Satanás. Quería decir. Te quiero preguntar algo. Entonces, yo escuché por ahí que dicen que me confundo un poquito porque usted está diciendo que muchos pasajes están hablando a través de símbolos y hay otros lugares que, ¿cómo se llama?, que enseñan que hay cosas que van a ser literal. Sí. Por ejemplo, yo escuché esto por radio, dice que va a haber un terremoto real, que va a ser un terremoto que nunca existió. Ese terremoto Sí. era, vio que dice, ese terremoto es el alma de los discípulos que era perseguido, tembló porque los mismos fariseos le perseguían para matar y había como un terremoto, tenía su corazón, se movía todo, es todo natural para entender en lo espiritual. Guerra, rumores de guerra, ahí los fariseos le perseguían a lo que decía que era su Mesías. A eso le perseguía matar a los discípulos, porque ellos dicen que no es su Mesías, y entonces por eso aún al Señor Jesús le entregó ellos para que le matase, porque dice que es hombre. Eso está en Juan 11:31, 11 o 10:31, ¿quién me lee? Vamos a ver. Entonces, Es para hablar largo y tendido. y tendido muchas cosas para aprender esta, hermano, pero despacito, porque yo también entendía así antes. Uno quiere comer todo de golpe, se va a tragar. Sí, yo también predicaba así, hasta que el Señor me reveló, después me dice que no hable más lo que yo no entiendo. Y yo lo que escuchaba, como me instruía, yo también predicaba. Y entonces después el Señor me reveló, y bueno, ahí tengo que hablarlo como el Señor me reveló. Entonces, no va a haber, el Señor no va a volver de nuevo. Y él ya vino cuando él resucitó. Sí. Pero ese no importa. Y Dios que si cree lo hermano,
Veo que eso no hay necesidad que toquemos lo que es importante, que toquemos, veo que tenemos que pedir perdón, veo que a Cristo por nuestro pecado. Eso es lo que importa. Lo otro, si cree ellos que va a venir la segunda venida, nosotros igualmente vamos a morir y vamos a ir con Cristo los hijos de Dios. Y los que no son hijos de Dios saben que ya es su destino al infierno. Y viene o no viene, eso deja así. Y no se tiene que tocar porque ¿sabe por qué? Porque dice, hablamos sabiduría con lo que han alcanzado madurez. Yo te digo, pero como si ya que estamos hablando y estamos en esta enseñanza por algo también el Señor te trae, pero yo por ejemplo muchas veces me cuido mucho para decir directamente que no, ya no va a venir Cristo, sino después va a entender, va a venir escuchando y va a ir, yo voy aclarando todo lo apocalipsis y todo. Entonces va a ir entendiendo, no va a haber duda, porque si vos, por ejemplo, te vas y contás a algún pastor y enseguida te va a decir que es falsa doctrina. Y hablamos sabiduría con lo que han alcanzado madurez, dice Pablo. Y dice, odia beber leche y no vianda. A lo que, porque son carnales, dice, y vive como hombre, y lo carnal no puede entender lo espiritual. Entonces, tenemos que, y carnal tiene, porque no crucifica mucho, o el pastor va a ser carnal, vamos a decir, pero al no entender la cruz, sí. Aún los profetas, aún los apóstoles, era carnal porque no entendía la cruz de Cristo lo que sigue. El perdón de pecado lo que sigue. Caminaban con él. Y no entendía. Con él, dormían con él y no lo entendía. Aún se transfiguraba a ellos mostrándole que ya va a terminar la ley y no lo entendía. Se asustó y dice, vamos a hacer los 3 entramadas. Y dice, no sabía ni lo que decía, dice Pedro. Y después vio que cuando le predicó Pablo que a los gentiles, que solamente la cruz de Cristo es lo que sigue, tenemos que pedir perdón. Y nosotros ahora ya, por primera vez pedimos para salvación, pero ahora ya para que se forme Cristo en nosotros. Cada día muero, dice Pablo. Y dice Juan, es necesario que yo megüe, que megüe la incredulidad y aumente la fe, que megüe la maldad y aumente el amor, que megüe la angustia y tristeza y aumente la paz, gozo. Y entonces es necesario que pidamos perdón todo el tiempo en nuestra vida para llevar una vida victoriosa acá en la tierra. Pero en el cielo cuando vamos ya ahí no hay ya nada. Ya no hay que luchar. Ya no hay con quién va a luchar. Entonces, si viene Cristo o no viene Cristo, no importa. Eso no le digas a nadie. Vos no más vas a saber ni a tu señora, no le digas porque le va a traer confusión ahora. Tengo 70 años todavía para... No, 70, 40 por lo menos, según el promedio. Bueno. Para esperar si va a venir hoy. Y mucho... Vio que dice así, pero vio que eso no vamos a contender sobre eso ni nada. Vos no tenés que decir, porque te va a decir, te va a traer confusión, como no entendés todavía bien. Y después por la palabra vamos a ir entendiendo. Si venís a la palabra vais entendiendo, entonces ahí ya no te va a traer confusión. Pero si no te va a traer la palabra, te va a leer y enseguida te va un poco de levadura, leuda toda la masa. Y entonces como no conoces todavía, yo te digo directamente así, no por palabra, muy poco todavía, entonces te va a traer confusión. Es que me interesa a mí, yo siempre chico que estuve escarbando y buscando y, sí. Por todos lados, ¿no? Y bueno, y el Señor por algo te ha traído y vení, hermano, nosotros a la mañana siempre hacemos, Dios, que esto es enseñanza, para que se pueda los hermanos entender bien cómo dividir la palabra. Entonces dice, dice en Juan, voy y vengo. Está diciendo Dios que antes de su muerte eso, voy y vengo, le dice. Esta es la conversación con los discípulos antes de la muerte. Le dice, voy y vengo, voy a preparar morada, porque nosotros no teníamos morada en Cristo antes, sino tiene que destruir la incredulidad, la maldad, el sufrimiento a Satanás, porque nuestra morada era
Satanás, la incredulidad, teníamos otro Dios, sufrimiento, miseria, todo, era todo el gobierno de él, en él moramos, en Satanás. Y después él nos arrebató para nosotros, tomó para nosotros, nos cambió nuestra naturaleza, de la incredulidad a la fe, de la angustia, tristeza a la paz, gozo y alegría. Todo es Dios, que un arrebatamiento nos arrebató de la mano de Satanás. Ese es el arrebatamiento. Cuando Él vino a morir en la cruz. Y todo lo que pide perdón. Y tenemos que dividir por eso bien. Por ejemplo, ese muerto en Cristo, que duermen en Cristo, habla antes de la muerte y la resurrección de Cristo. Esos los hermanos que murieron antes de la muerte y la resurrección. Muertos en Cristo porque ellos creyendo, vio que ellos murieron todos. Vemos Juan, ¿quién me lee Juan, el Evangelio de Juan? Creo que 10, 31, 32, 33. San Juan. 10, 31 o 11, 31. 10, 31. Bueno, lea. 10, 31 ya. Entonces los judíos, volviendo a tomar piedra para apedrearle, Jesús le respondió: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Vemos, los mismos judíos le apedreaban al Señor Jesús. Y entonces ellos mismos, vio que también le perseguía a los judíos que decía que era su Mesías. Ahí también, ya que estamos ahí también, fíjate, en 9:22, que ellos no creían que era su Mesías lo que vino. Entonces dice, siendo hombre tú, te haces Dios, le dice al Señor Jesús. No conocía. Siendo judío, y judío con los judíos mismos había, vio que la guerra. Y por eso va a venir terremoto, dice. Pero eso ya fue en el tiempo cuando Cristo vino a morir en la cruz, porque lo que le decía, yo que lo que va al monte no vuelva, le dice, porque ellos se iban todo al monte a esconder, porque o si no le mata a los otros judíos, el mismo entre hermanos, a uno le arrebatará y otro no, dice. ¿Y qué quiere decir eso? En el día del Señor que viene, cuando Cristo murió en la cruz, a uno le salva y a otro no le salva. Entonces, hermano, el juicio final ya pasó. Ya pasó. ¿O lo pasa individualmente cada ser humano? Nosotros, por ejemplo, el juicio, Cristo ya hizo todo, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, Satanás. Pero nosotros tenemos que cada uno ir pidiendo perdón, tome mi cruz y sígame, pidiendo perdón primeramente ya para salvación y después para crecimiento, para que se forme en ti esa fe, gozo, alegría, para que gobierne la vida de Cristo en tu mente, en tu alma. Quiere escuchar la palabra, quiere despojar del pecado. Y entonces eso es lo que tenemos que humillarnos mucho, pedir mucho, reconocer que no podemos escuchar la palabra. A veces, como tenemos las dos naturalezas, dice la carne lucha contra el espíritu para que no hagáis lo que quisierais. Y la carne ahí muestra como carne a Satanás. Manifiestos son las obras de la carne, dice: adulterio, idolatría, hechicería, mentira, pelea, borrachera. Hay más o menos 16 manifestaciones muestran. Y entonces eso nosotros, y primeramente la incredulidad, la palabra que no podemos escuchar. A veces nos cansa, cuando es muy largo nos cansa. A veces nos trae sueño, pereza, cansancio. Como Pablo dice, no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero, eso hago, porque el pecado mora en mí. Siendo el apóstol, dice que el pecado mora en él. ¿Y qué seríamos nosotros? En nosotros mora la incredulidad y tenemos que pedir perdón de la incredulidad. Por eso no podemos escuchar, a veces nos cansamos de la palabra. Vos vas a decir que crees todo al Señor, o yo voy a decir, si a veces ni no puedo escuchar, me agarra sueño, pereza, ni no puedo otro lado en mi mente. No puedo decir que creo. Y hay mucha incredulidad en nosotros. Y entonces no podemos escuchar, porque la fe viene por el oír de la palabra, y en la palabra está la fe.
el amor, el gozo y la alegría, toda la cualidad de Cristo. Y a veces ni no podemos escuchar porque tenemos dos naturalezas ahora. Primero nacemos en la carne, que es el pecado, a Satanás era nuestro padre. Y después tenemos el segundo nacimiento cuando pedimos perdón a Cristo, que somos pecadores desde Adán. Y después Dios tenemos ahí dos luchas. Ahí dice, no hago lo que yo quiero, dice Pablo, siendo apóstol. ¿Y qué sería para mí, para ustedes? Entonces a veces queremos escuchar la palabra y no podemos, ¿no es así? Te agarra un sueño a veces a mí, yo me siento y a veces de que me siento ya no puedo escuchar la palabra. Satanás me está arrebatando la fe, gozo, alegría, me está arrebatando ahí el alimento, como dice Joel. Y como dice también Marcos 4, dice también que 4:16 me parece, fíjese, que dice, viene la persecución por la palabra, la tribulación, el sufrimiento, viene la incredulidad. A veces viene uno de tu hermano y está escuchando la palabra, te está gozando, y después un rato te viene y te quiere pelear. Ahí ya viene la persecución. Satanás te quiere sacar tu fe, te quiere sacar tu amor, te quiere sacar tu gozo para alegría. Se hace infructuoso ahí la palabra. Ya se invalidó la palabra que escuchaste porque tiene poco raíz tu fe. Y tenemos que seguir pidiendo perdón. Y entonces vemos acá. Por eso solamente todo el día y cada momento, Señor, perdóname. Él vino para, dice, es necesario que yo venga, dice, para que se predicase el arrepentimiento de pecado, porque nosotros ahora tenemos dos naturalezas, pero ya tenemos la cruz de Cristo para crucificar, para destruir, poner en el fuego, para quemar todo, esa incredulidad, sueño, pereza, cansancio, no se fatigará, no se cansará, dice, y yo me fatigo, me canso. ¿Cuántas veces nos cansamos cuando escuchamos la palabra o cuando damos? Se cansa, se fatiga uno. Y esa promesa, ¿por qué no se cumple? ¿Será mentira? Si no, falta limpieza, falta crucificar ese cansancio de Satanás, el pecado, ofensa, esa es la carne que se manifiesta, ese cansancio, fatiga. No podés escuchar ya que querés que termine nomás. Es muy largo la palabra, ¿no es así? A mí me pasa, ¿y qué sería? A Pablo le pasa, dice, no hago lo que yo quiero, quiere escuchar. Y a Eutico, cuando predicaba largamente, Pablo se cayó del tercer piso, se cayó de la fe, gozo, para alegría, ya no le gusta nada, ya quiere que termine ya la palabra. Y entonces, vemos ahí, y esto ya está todo en la palabra de Dios para nuestro ejemplo. No es el mismo diablo que lucha contra ellos y contra nosotros. El mismo diablo quiere sacar nuestro alimento, nuestra fe, gozo, paz, alegría. Por eso, cuando estamos escuchando la palabra y no podemos escuchar, a veces a todos nos pasa. A veces uno le agarra sueño, pereza, cansancio. Otro ya quiere que termine. Otro se le fatiga, no puede aguantar. Y a otro le agarra divague de mente pensar de cualquier cosa. Pensar de tu problema y no podés escuchar la palabra. Y cada cosa no te interesa a veces, no te toca la palabra. Y va a decir que va a tener toda la fe si no te toca la palabra. A mí me pasa. Ella todo vio que dormimos bien grande acá. Y sí, a mí me pasa. Y eso tenemos que pedir. Algunos dicen que pecado va a ser sueño, pereza, cansancio. Pero dicen la palabra. Yo me acosté a las 4 de la mañana. Sí. Y antes de ayer trabajé 12 horas, después de irme me fui a otro servicio a la clínica. Sí, bueno, pero igual el Señor nos saca, pedí nomás perdón, le echamos la culpa. Yo, por ejemplo, hace más o menos casi 2 meses que se enfermó mi marido y no puedo dormir anoche no dormí nada. Toda la noche vio que estaba hinchando y no podía dormir. Y doy otra vez la palabra, pero no porque soy yo. El Señor nomás me da, Dios, que fortaleza, porque hoy ya tenía ganas de no dar la palabra y ya no aguantaba más, vio el cansancio, el sueño, pero gracias al Señor nomás,
Le digo, Señor, perdóname, cuántas veces me da fuerza y sigo dando la palabra. ¿Y por qué ahora no me va a dar fuerza? Perdóname, porque Satanás me quiere arrebatar para dar la palabra. Y a usted para escuchar. Y yo también a veces para escuchar también no puedo escuchar. Me pongo para escuchar y no puedo. Me agarra sueño, pereza, cansancio, fatiga, y eso Satanás quiere arrebatar nuestro alimento. Y a veces, bueno, está bien, trabajamos mucho, a veces decimos porque trabajo mucho y no puedo. Yo me acuerdo que cuando trabajaba mucho también, yo primero tiempo trabajaba mucho y después vio que venía y cuando iba nomás pedía al Señor asiento que me dé porque no aguantaba, me caía solo, no aguantaba el sueño, pereza. Y me daba asiento el Señor. Y cuando no me daba, le digo, Señor, tú nomás otra vez me vas a dar fuerza para aguantar, para viajar, porque yo me iba a trabajar y venía del trabajo. Y le digo, tú nomás otra vez me vas a dar fuerza, Señor, porque no aguanto más. Un día quería dormir y no podía dormir. Y eso el Señor nomás nos va a dar la fuerza otra vez, porque si no, yo mismo hoy no iba a dar Dios porque ya no podía aguantar más el sueño que tenía, el cansancio, que no dormía en la noche. Y hace varios días ya que no puedo dormir bien. Y el Señor nomás me da fuerza. Tenemos que pedir nada más, perdóname Señor, este sueño, pereza. Como vos, por ejemplo, ahora trabajás mucho, yo también entiendo eso. Yo cuando trabajaba me moría de sueño, quería descansar un momento, me caía sola. Y pedí nomás que el Señor, ese sueño, pereza, cansancio, para orar, para escuchar tu palabra, perdóname Jesús, porque no puedo, ese Satanás, Señor, tú me puedes dar la fuerza. Ciertamente podemos dormir, pero a veces digo que no podemos dormir porque trabajamos mucho y no podemos orar, no podemos escuchar la palabra. Entonces en ese momento y todo el tiempo mismo pidamos eso para que vos puedas no dejar por causa del trabajo, no dejar la palabra ni la oración. O en el caso mío por causa de esta dificultad que no puedo dormir en la noche ahora. Y entonces, para que no me saque de dar la palabra. Y bueno, y vamos a terminar enseguida ya. ¿Y qué dice? ¿A dónde estamos? San Marcos, y eso, si quiere leer un ratito, vamos a ir leyendo rápidamente los versículos. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra en el momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o persecución por causa de la palabra, tropiezan. Después sigue. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. En los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100. ¿Cómo recibimos la palabra? Pidiendo perdón, porque ese espino, esa piedra es la incredulidad, cansancio, sueño, pereza, divague de mente, ya no podemos aguantar ya la palabra. Ese es Satanás. Esos son los espinos. Eso es la persecución, la gran tribulación. No podemos, viene la persecución por causa de la palabra, para que la palabra no se forme en nosotros. Satanás trae esa incredulidad, trae enojo, ira, trae persecuciones, trae codicia, avaricia, y pensamos y no podemos ni escuchar la palabra. Y buena tierra es aquello que se humilla. No puede Dios ser buena tierra si no limpia tu alma. Pedí al Señor ese sueño, pereza, cansancio que tenemos, que no podemos escuchar la palabra, no podemos ni pedir perdón, no aguantamos, nos atormenta la palabra, ya queremos que se termine. Eso todo, y tu mente está a otro lado, no entendés ese bloqueo y todo. Y tenemos que pedir perdón. Y entonces vemos acá viene la persecución por la palabra. Ahora usted todos los días escucha la palabra, pero después tiene que ir para que pueda esta palabra ser vida en ustedes. Tiene que limpiar su mente, pedir perdón de esa incredulidad, de ese cansancio, pereza, de ese que no podés orar, arrebato de la cruz, que no podés crucificar tu vieja creación. Y bueno, porque por la palabra viene la persecución. Por eso
vemos, nosotros estamos empezando, vio que de Timoteo, que dice que si no se conforma de la sana palabra, dice. Y en aquellos tiempos y ahora también hay mucho que rechaza cuando demuestra su pecado, por ejemplo, se enoja y cree que no tiene pecado, sabiendo que en la palabra dice que tenemos dos creaciones y que tenemos que crucificar. Tome mi cruz y sígame, dice. Y entonces, y tomar la cruz es crucificar, reconocer que hay pecado en nosotros, distintas manifestaciones de Satanás. No podemos escuchar la palabra, no interesa la palabra, no te toca, te enojas cuando te dice tu pecado. Por ejemplo, algunos se enoja porque le dice Dios que no ande más en pasiones, en vicio, que no salga de acá porque hay peligro de que Satanás le tome y le puede, Dios, que destruir para siempre, le puede matar antes de tiempo, le puede, Dios, que sacar de este lugar si sigue con el pecado acá, si no se quiere humillar. Y esas son las persecuciones que Satanás trae. Y entonces si nosotros no pedimos todos esos pecados, que hay mucho en nosotros, entonces tenemos que, pues se hace infructuosa la palabra, aunque sabe la palabra no te sirve. Somos oidor de la palabra y no hacedor. Somos hacedor cuando cada pecado, primeramente la incredulidad, justicia propia, creemos que no hay ese pecado en nosotros. Y después echamos la culpa cuando peleamos con otro, echamos la culpa que está enojado por causa de ese hermano porque te dijo, así me dijo, y cómo no voy a estar así. En vez de humillar ese enojo, ira, echamos la culpa. Esa es la justicia propia. Te justifica, creer que vos no tenés la culpa, sino el otro que te hizo enojar. Pero primero la incredulidad. No creemos mismos que el Señor permitió para mostrar a nosotros el pecado, para que nosotros pidamos perdón y para que seamos limpios. Más nos enojamos cuando hay reprensión. Y bueno, si alguno dice no se conforma con la sana palabra, dice que de mí oíste, y dice. Entonces, eso nosotros sabemos que la verdad es Cristo crucificado. Ese es lo que sigue. Y vino para perdonar el pecado. Todo el tiempo, hasta que partimos de esta tierra, tenemos que pedir perdón. Pero no ya para salvación, sino para que gobierne Cristo y megue el pecado de incredulidad, rechazo a la palabra, desinterés, no te toca la palabra, pasiones. Queremos vivir en la casa de Dios, obvio que es nuestra manera y no quiere que corrija a nosotros. Queremos pelear en la casa de Dios, nos justificamos y no tenemos temor, ensuciamos la casa de Dios, tanto en muchas formas, en sexo, en concubinato. Ya sabemos que no se puede estar en la casa de Dios en concubinato. Y el Señor quiere, por eso, quiere que nos humillemos y el día de mañana para ordenar a nosotros nuestro matrimonio. Y otro Dios que quiere estar en vicio, trae vicio acá, trae, por ejemplo, trae Dios que bebida, trae droga y consume y quiere que no le diga nada. Y después viene la pelea, guerra. Otro no quiere hacer nada. Quiere Dios que acá vivir como una carga y no quiere que ni limpiar, ni a donde se baña, no quiere limpiar ni su plato, no quiere nada. Esos son pecados, la pereza, abandono. Y queremos vivir como una persona, Dios, que de la calle. Y esos son pecados, ofensa a Dios. Es Satanás, esa pereza, abandono. No queremos hacer nada en la casa de Dios. Bueno, hasta ahí.